Hola, soy María Paula Galindo. Y yo soy Natalia Gómez y juntas los estaremos acompañando a partir de hoy en Comisiones en Vivo. El programa en donde desde muy temprano les contamos todo el trabajo que adelantan nuestros congresistas desde cada una de las comisiones del Senado de la República. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @CongresoPod. Y en todas las plataformas como Canal Congreso. En Comisión Primera hoy se discuten proyectos en primer debate, entre ellos el que establece la coordinación y articulación de la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Nacional Judicial, y entre otras. Estamos discutiendo una ley estatutaria sobre la coordinación en materia de justicia de dos jurisdicciones, la ordinaria y la indígena. Esta es una discusión que lleva ya 30 años, que no ha podido convertirse en ley. La Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han dictado sentencias direccionando más o menos cómo debería hacerse esa coordinación necesaria, porque hay conflictos en territorios indígenas, en territorios no indígenas. Hay hechos punibles y situaciones civiles entre indígenas al interior de sus comunidades y entre indígenas y miembros de la sociedad mayoritaria, digamos. Eso hay que resolverlo de alguna manera. Se intenta con esta ley darle punto final. Hay un muy buen ambiente para que sea así. Discutimos en la pasada semana el tema que tiene que ver con algunos asuntos internos, cuando hay conflicto de competencias entre los propios indígenas, pero ya hemos superado eso y creemos que hoy podemos avanzar mucho en esta ley que, repito, es importante por cuanto coordina las competencias de la jurisdicción indígena con la justicia ordinaria para evitar que estos conflictos se sigan presentando hacia adelante. Bueno, es un proyecto, además de bonito, supremamente necesario, y es una deuda de hace 33 años. Lo que se busca con esto es armonizar la justicia ordinaria y la jurisdicción indígena. O sea, esto hemos vivido, hemos conocido de múltiples inconvenientes por falta de esta armonización de las dos justicias. Los indígenas no podían aportar pruebas, si algo pasaba en el territorio de ellos era un problema. Ahora con esto se armoniza y pueden acceder y beneficiar a nuestros indígenas en una jurisdicción más amplia, poder tener esta justicia ordinaria más herramientas. Creo que esto era necesario. Ya estamos aquí subsanando algunas de las inquietudes. Ya son 3 sesiones que llevamos y yo creo que ya hoy por fin, ya con la exposición de los magistrados, nos ponemos de acuerdo para sacar esto adelante. Yo creo que es absolutamente necesario. Aquí se va a atender miles y miles de indígenas que necesitaban esta armonización de las dos justicias. Ahora desde la Comisión Segunda de Senado se lleva a cabo una sesión mixta, presencial y virtual en donde se discuten varios proyectos, entre ellos el que aprueba el Convenio Internacional de Remoción de Restos de Naufragio. Veamos. Bueno, Natalia, mira, ese convenio es bien importante para Colombia, para el tema marítimo, precisamente porque a través de ese proyecto de ley 320 de la Cancillería se quiere ratificar este convenio, el convenio para precisamente cuando hay un naufragio de algún barco, los dueños de esos buques se garanticen la financiación para poder reflotar ese buque cuando atente contra la movilidad marítima y ciertamente contra la fauna y la flora. Es muy sencillo, lo que buscan ciertamente es que hayan y garanticen unas pólizas de seguro para estos dueños de buques y que puedan garantizar reflotar ese buque y llevarlo a unas zonas especiales. Estamos aquí en la Comisión Quinta del Senado, donde se lleva a cabo un debate de control político sobre el alza de las tarifas de energía en el país.
El tema más grave de las alzas de energía en el país, sobre todo en el Caribe, con Aire y la intervención del gobierno de Gustavo Petro, era buscar que se rebajaran esas alzas de energía. Ya después de un buen tiempo, lo que observamos es que las alzas de energía continúan, que la deuda que ya hoy llega a 10 billones de pesos no se ha rebajado y que la falta de un buen servicio casi en los 7 departamentos del Caribe continúa. La pregunta es una, ¿hacia dónde vamos? ¿Será que el gobierno Petro también se va a tomar afinia? Sería catastrófico para el Caribe colombiano y para todo el país que Aire y Afinia sean intervenidos. Bueno, aquí quedó demostrado que tenemos un problema estructural en materia de subsidios y tenemos una preocupación enorme y es el déficit en ese fondo, que es el que permite que los subsidios en Colombia puedan llegar a los estratos 1, 2 y 3. Sí, estamos en una crisis y es una crisis que puede afectar las tarifas de energía en esa población más vulnerable. Pero en este debate yo logré demostrar de dónde viene esa crisis. Y una de las principales razones es que se generaron exenciones a la contribución de los grandes consumidores de energía de este país, que son el sector industrial. ¿Cómo es posible que grandes empresas que consumen más del 40% del total de la demanda de energía tengan esas exenciones a su contribución? Eso no es posible. Y eso se generó con la reforma al Estatuto Tributario del año 2010. En el año 2013 se hace el decreto en el gobierno de Juan Manuel Santos y en ese momento se empieza a desfinanciar el fondo que permite que esos subsidios lleguen. Porque muchos están diciendo, ¿por qué no pagan los subsidios? Y nosotros le estamos diciendo, porque está desfinanciado el fondo, porque decidieron que quienes iban a aportar ese fondo ya no están aportando. Y entonces lo que estamos planteando es la plata no cae del cielo, tiene que salir de algún lugar. Si encontramos un fondo desfinanciado es por unas razones que vienen de hace muchos años. Ya es hora de que se paren esas exenciones a grandes empresas. Aquí puse algunos ejemplos de cuáles son esas grandes empresas. Ninguna de ellas es una pequeña empresa, es una pymes, es una pequeña empresa o es siquiera del sector comercial. No, son grandes empresas, grandes contribuyentes que hoy están exentos de pagar ese 20% para poder financiar ese subsidio. Bueno, la conclusión más importante es que es necesario sincerarse sobre lo que está pasando con el mercado de distribución de energía en el Caribe. Hace unos años tuvimos ya la crisis del Electricaribe, se entregaron unos recursos importantes y pocos años después volvemos a tener una crisis. Es muy preocupante lo que está pasando, demuestra que hay una deficiencia estructural en el mercado. El gobierno ha empezado a develar a través de la intervención la realidad financiera de esa empresa. Y lo que nos toca a todos los sectores políticos es entender que no podemos estar repitiendo cada 4, cada 5 años salvamentos a empresas que lo que hacen es cogen un negocio que tiene grandes dificultades, chupan todas las ganancias y tiempo después quieren que el Estado pague las pérdidas. Seguimos en comisiones en vivo en estos momentos desde la Comisión Sexta de Senado, donde se lleva a cabo un debate de control político para conocer la situación presupuestal, administrativa y financiera de los aeropuertos del país. Veamos. Es un debate de control político de la oposición, de este senador quien les habla, Esteban Quintero, senador del Centro Democrático de la Oposición. Citamos al Ministerio de Transporte, a la Aeronáutica Civil, al presidente de la ANI para que nos dé explicaciones sobre la situación que tienen hoy los aeropuertos en todo el territorio nacional, específicamente el Aeropuerto Internacional José María Córdoba en el municipio de Río Negro. Varias preguntas. ¿Sí se va a construir la segunda pista del Aeropuerto José María Córdoba? ¿Qué va a pasar con los predios de los pobladores que hoy están alrededor del Aeropuerto José María Córdoba? ¿Tiene los recursos del gobierno nacional para comprar esos predios? ¿Qué ha pasado con ese compromiso que se hizo en la comisión accidental en el municipio de Río Negro, comisión
descentralizada, sesión descentralizada en el municipio de Río Negro, de esta comisión sexta, se comprometieron a entregar 160.000 millones de pesos para diciembre del año pasado. No han entregado un solo peso para la adecuación de la terminal hoy existente del aeropuerto José María Córdoba. ¿Por qué no se han entregado? ¿Por qué no se ha cumplido con ese compromiso? ¿Qué va a pasar si se va a construir la segunda terminal del aeropuerto José María Córdoba? ¿Qué va a pasar también con la construcción de la doble calzada entre el Rompoy del Tablazo y el intercambio al aeropuerto José María Córdoba? Son unas preguntas que tenemos que hacerle al gobierno nacional para que ellos nos den respuesta y claridad, sobre todo a los pobladores del oriente antioqueño. Sí, efectivamente este es un espacio muy importante, no solamente para los honorables senadores, sino también de cara a la ciudadanía interesada. Se dieron claridades frente a las condiciones específicas de cada uno de los aeropuertos de interés. Estamos hablando del Bonilla Aragón en Palmira, del Ernesto Cortizos en Barranquilla, del José María Córdoba en Río Negro, incluso del aeropuerto El Dorado en Bogotá, donde pues se aclararon temas de preocupación de algunos de los senadores, como por ejemplo inversiones, capacidad técnica y presupuestal del Aerocivil para poder administrar y operar directamente algunos de estos aeropuertos, necesidades de ampliación. También se informó a los honorables senadores frente a todo el plan de expansión que tenemos de mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria del país, pero también de los radares que mejoran nuestras condiciones de seguridad en la navegación aérea. Y pues en general creo que fue un muy buen espacio, permitió un intercambio muy respetuoso de preocupaciones. Las respuestas al parecer quedaron muy bien atendidas y adicionalmente quedó como compromiso de parte del Aerocivil de desarrollar una mesa de trabajo con algunos de los honorables senadores para suplir como todas las dudas en materia de sistemas de información y ayudas a la navegación, en particular del aeropuerto El Dorado. Bueno, la Comisión Sexta del Senado de la República ha citado un importante debate con respecto a varios aeropuertos en Colombia, citado a la Aeronáutica Civil, al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura. ¿Cómo va la ampliación del aeropuerto José María Córdoba, que le presta servicios a Antioquia y a otros departamentos del país, el aeropuerto El Dorado? ¿Cómo está el tema de las operaciones? En estos últimos meses han pasado varias fallas con respecto a varios controladores y radares aéreos que ponen en riesgo la vida de miles y miles de pasajeros de transporte aéreo en nuestro país. Queremos saber las respuestas, ¿por qué han fallado? No tenemos hoy la tecnología suficiente con respecto a la aeronáutica civil. ¿Qué está pasando? Hay una directora que lleva en encargo más de 2 meses. Es un tema que no da espera. También, ¿qué está haciendo la Agencia Nacional de Infraestructura con respecto a la ampliación del aeropuerto José María Córdoba, que hoy se quedó pequeño? Estamos en la Comisión Séptima del Senado, donde se lleva a cabo una audiencia pública sobre el sistema de salud en Colombia. Veamos a continuación todos los detalles. Señora Presidente, se encuentra el señor Viceministro de Salud, el doctor Luis Alberto Martínez, por el momento registrado de las entidades del gobierno. Hoy estamos con la audiencia pública de talento humano en salud. Es muy importante escucharle a las diferentes asociaciones de endocrinos, de enfermeras, de todo el personal que está vinculado con la prestación del servicio a la salud. Escuchar también la precarización que están viviendo, la problemática frente a la vinculación laboral, cómo los contratos de prestación de servicios se han convertido en una regla general que afectan no solo su dignidad humana, sino también su salud mental. Han hablado en verdad que esto trasciende más allá de un sueldo, un salario o un honorario de prestación. Y nuestro propósito es de verdad escucharles, conocer de primera mano las inquietudes, sus apuestas frente al articulado y sobre todo la convalidación que se puede dar no solo en Colombia, sino en los sistemas que tiene previsto Colombia frente a la profesión que ellos ejercen y evitar que tengamos fuga de profesionales, de enfermeras a otros países porque no tienen garantías y no tienen las condiciones aquí en el país, en nuestro país. Bueno, primero, que lo más importante es que en la Comisión Séptima de Salud, el Senado de la República nos escuche, porque la exclusión total que tuvimos nosotros
en la Cámara de Representantes fue total. O sea, nunca nos escucharon, nunca nos tuvieron en cuenta para nada, a pesar que damos nuestro punto de vista, pero no. Porque ellos nos ven como oposición y nosotros no somos oposición. Yo soy médico, yo no soy político, estoy de presidente de una asociación colombiana de sociedades científicas que agrupa 75 asociaciones médicas de especialistas, un total de casi 75.000 médicos especialistas en el país, y nos interesa es la salud y que esto funcione, ¿ya? Entonces esto no es oposición. El señor ministro siempre ha tenido, la salida de él es esa, ¿ya? Entonces no es posible que sigamos así. A ver, hoy estábamos en todo el tema del talento humano en salud. En ninguna parte de esta reforma presentada por el gobierno se resuelven los temas del talento humano en salud, ni aquellos que llamábamos héroes durante la pandemia han sido tenidos en cuenta por el gobierno. Recomendación: se requieren más recursos para que se irriguen el sistema y se mejoren las condiciones laborales de todo el talento humano de la salud. Esa es la conclusión. Hoy en Comisión Segunda de Senado se lleva a cabo un debate de control político para evaluar alternativas que permitan levantar la franja sanitaria en departamentos de Norte de Santander, Arauca y Casanare. Esto para permitir la comercialización externa del cerdo o porcino. Pues está afectando a los productores pequeños, medianos, productores de la porcicultura en esos departamentos. Es que hace 18 años el ICA impuso esta franja sanitaria y lo entendemos porque en alguna parte del país se presentaron algunos casos de peste porcina clásica, pero en Arauca, en Casanare, no se ha presentado un solo caso. Los últimos 15 años que ha sido constantes mostreos por parte del ICA, no se ha reportado un solo caso. Aún así, en 20 departamentos en el país levantaron esa franja y hoy se produce tranquilamente y se puede movilizar al interior del país, incluso al exterior. ¿Y por qué entonces en nuestra región no, cuando no se presentan casos? A ver, lo que argumenta el ICA y el Ministerio de Agricultura es que estamos en una zona de fronteras y en el pasado había mucho contrabando, por decirlo así, de Venezuela hacia Colombia de cerdos. Hoy el caso es lo contrario. Hoy se lleva el cerdo de Colombia a Venezuela y repito, ni un solo caso se ha presentado, no hay una sola sospecha al menos. Además, los campesinos, nuestros empresarios, nuestros productores han estado juiciosos vacunando en Casanare, en Arauca, en Norte de Santander. Lo dice, lo asegura el mismo ICA, que es la entidad encargada de hacer estas vacunas y lo ha hecho al pie de la letra. Entonces, lo que hoy pedimos es justicia con estos departamentos, con estos productores. Son alrededor de 7.000 predios en estos 3 departamentos que producen el cerdo y que esto genera una mano directa de alrededor de 20.000 empleos. Entonces, yo no veo por qué hoy no se le dé esa oportunidad como premio al buen trabajo, a la disciplina que han tenido nuestros productores al no presentar un solo caso de riesgo. En otros departamentos que el mismo ICA tiene las pruebas contundentes, se han presentado y aún así se han levantado estas franjas. Entonces, ¿por qué al departamento de Arauca, a Casanare y a Norte de Santander castigan a Casanare aun cuando no es frontera? Y hay hoy 11 municipios en Casanare que tienen esta franja sanitaria. Entonces yo me preguntaría, otros departamentos que están cerca a otros departamentos de frontera, ¿por qué sí? O sea, no se mide con el mismo rasero y se está perdiendo una oportunidad bien importante. Mire, hoy
el octavo municipio, el séptimo municipio, el departamento de producción norte de Santander, octavo Casanare y noveno Arauca. Aún con este limitante, estamos en ese ranking de los 32 departamentos. Imagine usted donde se pudiera levantar esta franja, aumentaría en un 30% la producción y esto generaría mucha tranquilidad y beneficio a nuestros campesinos y productores. Digamos que más allá de una franja sanitaria tenemos zonas declaradas o zonas bajo control. ¿Qué significa una zona declarada bajo control? Que tienen que sí o sí vacunarse los porcinos presentes en esta zona. Y los que están en zona libre son aquellos que no tienen vacunación. Estar en una frontera con Venezuela representa un riesgo bastante grande. Venezuela es un país donde nuestro homólogo, el responsable de la sanidad, lamentablemente no cuenta con la capacidad técnica para responder a no solamente los desafíos que tiene la peste porcina, sino también en materia de aftosa, en temas agrícolas, como lo que significa el foque R4T en el banano o el plátano, que es un hongo que se presenta en estos cultivos. Por eso norte de Santander y Arauca son regiones muy sensibles y que representan riesgo para nosotros como instituto, y como responsables en materia sanitaria tenemos que estar presentes en esa zona con más fuerza, y por eso nuestro compromiso hoy es tratar de resguardar la sanidad del país y que esta peste no llegue a las otras zonas del país. Además, Casanare, para mencionarlo, hoy hemos pactado unas mesas técnicas para poder revisar los 11 municipios que nos encuentran en frontera y que podamos evaluar cuáles son las condiciones sanitarias para poder llegar a la erradicación y declararlo como zona libre, y que nuestros productores puedan llegar a conquistar el mercado nacional y por supuesto tener la certificación de la Organización Mundial de Bienestar Animal, que nos permitiría conquistar mercados internacionales. Para el Ministerio de Agricultura es fundamental el apoyo a la producción pecuaria y en este caso a la producción porcícola. Este sector le aporta a la economía de manera fundamental. Por eso nosotros, desde el rol que tenemos de liderar el sector y por supuesto de hacer inspección, vigilancia y control, nos corresponde digamos que no solamente acompañar, sino liderar este proceso, por supuesto respetando la competencia del ICA como entidad rectora del tema sanitario. Nos encontramos en la Comisión Tercera del Senado, donde se discute un importante proyecto de ley para crear los derechos menstruales en Colombia. Veamos a continuación todos los detalles. Este proyecto de ley es muy importante, da unos beneficios tributarios a las mujeres, pero quisieron en el proyecto de ley meter, además de la palabra mujer, personas menstruantes, y eso nos tiene muy preocupados a nosotros. ¿Cómo vamos a ser personas menstruantes? ¿Quiénes son las personas menstruantes? Son hombres trans que son mujeres y menstruan, pero no quieren que se les llame mujer, ¿sí? Entonces vamos a dejar de beneficiar a una alta población, a más del 50% de las mujeres, incluso a la comunidad LGTBI, que sienten, una mujer que sienta algo por otra mujer, por una discusión de persona trans o hombre trans. Nosotros estamos realmente preocupados. ¿Será que vamos a llegarnos a llamar el día de mañana persona menstruante o persona eyaculante? ¿Será que la mujer va a dejar de ser mujer? ¿Será que esto no va a tener límites? Esto no es una discusión que tiene que darse en la Comisión Económica y por eso pasamos una proposición de archivo. Se logró en un acuerdo pasar una proposición para crear una subcomisión y discutir estos temas, porque estos temas de identidad de género, de sexo, de derechos fundamentales deben discutirse en la Comisión Primera. Nosotros realmente estamos muy preocupados y lo hemos venido manifestando en la plenaria. En cada proyecto de ley que se presenta en el Senado, sea de jóvenes, sea agrario, sea de violencia de género digital, nos quieren meter este tipo de ideología de género y esto necesita un debate más amplio y nosotros vamos a seguir alzando la voz por la familia, por los niños, por los jóvenes y por los adolescentes. Nosotros creemos en el sexo biológico, femenino y masculino. Una cosa es el sexo biológico y otra cosa es cómo uno se autopercibe o se siente. No, hoy se pensaba votar, pero la senadora Karina tiene algunas objeciones en el concepto de personas menstruantes, que genera dificultades porque personas serían todo el universo de lo que se conoce como personas humanas. Y de pronto ella sí tiene razón ahí, habría que precisar
que es para mujeres. Estamos de acuerdo nosotros, lo que acordamos para que el proyecto no se hunda, porque el objeto, como bien se decía, es para ayudar a esas mujeres que tienen poca capacidad económica, rurales y demás. A mí lo que me interesa es esa parte, digamos, de bajar el IVA y los costos de estas necesidades para la higiene menstrual, si es necesario. Entonces sí estamos de acuerdo con que se haya creado la comisión para ver el concepto de personas, se pueda cambiar por mujeres o mujeres gestantes, que sí, porque las mujeres no menstruan todo el tiempo. Entonces podría ser, pues yo aspiro a que la comisión que se constituyó hoy resuelva ese asunto de los conceptos que estamos de acuerdo pueden generar confusión, y bueno, y eso no sería bien por lo que hay, por todo lo que la Corte también ha reconocido, por supuesto, todas lo que llaman la diversidad sexual diferente o distinta, ¿no? Eso es constitucional, pero sí tiene razón que en este asunto sí es para las personas que menstruan. Proyectos como los que impulsan nuevos modelos de negocio para la transición energética justa y la formulación de nuevas políticas públicas para la economía azul y ecológica en ecosistemas hídricos se trabajan hoy en la Comisión Quinta. Veamos. Bueno, lo que acabamos de aprobar aquí en la Comisión Quinta del Senado de la República, y también a raíz de la discusión que tuvimos el día de ayer, una discusión sobre un debate sumamente importante en materia de eficiencia energética, de cuál es la demanda de energía y cómo se está abasteciendo esa demanda de energía, no solamente de energía eléctrica, sino de gas, de petróleo, de todas las fuentes de generación de energía. Acabamos de aprobar el primer debate de la integración vertical. ¿Qué quiere decir la integración vertical en los modelos de negocio de energía? Precisamente que se pueda diversificar, que pueda ser más eficiente, que por ejemplo una empresa tan importante como nuestra empresa líder en materia energética en el país, que es Ecopetrol, pueda generar unos excedentes, hoy autogenera, pero que esos excedentes, que en el caso de la refinería de Cartagena, en el caso de la refinería de Barranca Bermeja son más de 20 megawatts, que es casi una PCH, se puedan entregar al sistema. Hoy estamos desperdiciando energía por un modelo que no nos permite la entrega de energía, que además está concentrando el transporte del gas. Hoy tenemos solo 2 empresas que monopolizan el transporte del gas. Tenemos gas represado y comunidades sin recibir el gas. Eso no está bien. Este proyecto que estamos aprobando precisamente resuelve parte del problema en la distribución, en la eficiencia energética en nuestro país. No, yo creo que lo que se aprobó hoy en la Comisión Quinta, que le llaman la Ley de Verticalización de Ecopetrol, pero que realmente se abre una posibilidad, no solamente a Ecopetrol, sino a cualquier empresa que explote en nuestro país recursos, petróleo, gas, para que la competencia, para que la libre competencia en el país beneficie al usuario. Hoy tenemos unos monopolios en el transporte de gas. Hoy no se le permite ni a Ecopetrol ni a ninguna empresa que tenga excedente de energía salir al mercado y venderla o colocarlo en el mercado mayorista. Con este proyecto de ley le vamos a permitir tanto a Ecopetrol como a cualquier empresa que tenga negocios en Colombia para que comercialice sus excedentes de energía, para que pueda transportar incluso su propio gas. En fin, el mercado va a quedar abierto y yo creo que es un gran avance para que las tarifas bajen en el tema de energía y para que podamos tener autonomía energética y no seguir en un futuro importando gas. Estamos en la Comisión Sexta del Senado, donde se debaten y se votan importantes proyectos de ley. En el orden del día hay un proyecto que busca regular las fotomultas en Colombia. Esta y otras iniciativas se debaten en esta célula legislativa. Bueno, sí, lo que estamos diciendo en el proyecto es que
el tema de las fotomultas, de los fotocomparendos, de los sistemas de detención de infracciones de tránsito nació como una necesidad imperiosa de evitar accidentes de tránsito. Nació pues con una obligación del Estado de proteger a muchas víctimas de accidentes, pero en algún momento desvió su curso y se convirtió en un negocio de privados que están llenando sus bolsillos, y eso no es un misterio para nadie. Hoy estamos estableciendo mediante este proyecto de ley de mi autoría que acaba de ser aprobado en primer debate, que mientras un sistema de fotodetección no identifique plenamente a un usuario, no se le puede imponer un fotocomparendo, porque está establecido plenamente, incluso por la Corte Constitucional, que un vehículo no es un infractor. El vehículo no es el que comete la infracción, por lo tanto no le pueden imponer el fotocomparendo al dueño del vehículo. Tienen que identificar quién cometió la infracción. Y pasa muchas veces, ¿qué tal un vehículo que se lo robaron a una persona y salió el ladrón por una vía donde habían 10 fotomultas y le colocaron las 10 fotomultas al vehículo? O sea, terminan victimizando doblemente al dueño del vehículo, porque aparte que le robaron el vehículo, le tocó pagar las 10 fotomultas del ladrón. Entonces, estamos imponiendo en el proyecto de ley que se identifique plenamente al conductor del vehículo, que es quien cometa la infracción. No estamos eliminando la fotomulta, estamos reglamentándola, llenando un vacío legal que existe hoy en día. Y segundo, que se le garantice el debido proceso a los infractores o a los posibles infractores o a los dueños de los vehículos. ¿Por qué? Porque muchas veces los usuarios no tienen ni siquiera cómo reclamarle a estas entidades. Yo puse un ejemplo, a mí una vez me llegó una fotomulta a mi casa, a mi correo electrónico, y fui a verificar y el vehículo estaba guardado en el garaje, o sea, ni siquiera, y la fotomulta fue a cerca de 300 kilómetros de distancia. Entonces, colocan fotomultas a diestra y siniestra y no hay quien los detenga. Entonces, si no identifican plenamente al conductor, no pueden imponer una fotomulta. Y amplía los tiempos para que la persona pueda apelar, pueda asistir personalmente, pueda reclamar en caso de que haya un error. Y si hay un error, la fotomulta o el sistema de fotodetención puede ser suspendido. Hoy en la Comisión Séptima se consideran, discuten y votan diferentes proyectos en primer debate, entre ellos por medio del cual se crea el Sistema Nacional que garantice progresivamente el derecho humano a la alimentación. Bueno, tiene que ver con el derecho humano a la alimentación, es un punto muy integral, es muy importante para combatir el hambre, pero también para asegurar la coordinación entre distintas entidades, en fin. Solamente quiero subrayar a lo que has dicho. Va desde la seguridad alimentaria, entendido como la importancia de que encontremos alimentos asequibles para ellos, en fin, pero también va hasta la soberanía alimentaria. Esto es cómo desde la nación colombiana podemos enfrentar los asuntos de la autodeterminación nacional. Esto es muy importante, está atravesado por dos asuntos, uno de los cuales ha considerado el Banco Mundial. Uno, ha dicho el Banco Mundial que de cara al 2025 las perspectivas de las mayores amenazas mundiales son la deuda y dos, la inflación alimentaria. Entonces, es decir, Colombia se apresta de esta manera a responder a ese capítulo. Y otro dominio, digamos, de mucha importancia que tiene que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver con la extranjerización de la tierra. Si el país legisla sobre estos asuntos y sobre la extranjerización de la tierra, tratando de regularlo, creo que Colombia queda, digamos, en mejores condiciones que antes. Bueno, acaba de ser aprobado en su tercer debate, primero de Senado, este proyecto de ley que busca realmente reorganizar la configuración del Sistema Nacional de Consultoría para Alimentos, de la CISAN como tal. Y aquí lo que buscamos es realmente generar políticas públicas dirigidas a disminuir esta brecha de desigualdad, de lucha contra el hambre, y sobre todo que los titulares del derecho, es decir, aquellas personas que a veces ni siquiera comen ni una sola vez al día, sobre todo lo de los sectores rurales, hemos visto que también la deficiencia de alimentos, toda esta precariedad que se vive en las zonas rurales, se ve más aún en aquellos hogares donde hay madres cabeza de hogar. Entonces aquí estamos empoderando a los titulares del derecho, que son la sociedad civil, es que puedan tener también, contarse con su voz a la hora de
construir, de formular estas políticas públicas que tienen que ver con la soberanía alimentaria. A veces se entregan o se cultivan alimentos en los territorios, en los contextos y desde acá de Bogotá. Y esto a veces no es exitoso precisamente porque no se tiene en cuenta la realidad y los contextos de esta región. Entonces, hemos llegado a un acuerdo que permitió que el proyecto de ley avanzara en generar consensos, en eliminar también en unos participantes del consejo, de este miembro consultivo, para que pueda tener mayor agilidad, pero además de eso, una participación incluyente, pero que tampoco se desborde en el número de participantes y pueda hacer más eficiente la política pública y sobre todo que cada día disminuyamos esta brecha que es tan desigual, pero que sobre todo más hogares colombianos puedan tener el derecho garantizado, el derecho humano a la alimentación. Va hacia plenaria un proyecto de ley que busca que en este país la política alimentaria, es decir, la política que tiene que ver con la producción de alimentos, el transporte, el consumo, el abastecimiento de alimentos y también la posibilidad de luchar contra el hambre, sea construida entre la gente y las comunidades y entre los gobiernos, entre el gobierno nacional y los gobiernos territoriales, de tal manera que no se oigan solo las voces de técnicos encerrados en oficinas cuando las realidades alimentarias de las regiones son muy distintas. Entonces, encontramos por fin una especie de sistema de gobernanza, es decir, de construcción colectiva entre comunidades e instituciones para poder tener una política de lucha contra el hambre en este país. Desde la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista se lleva a cabo un debate de control político para conocer las estrategias de cara a los comicios electorales en el país. Hace presencia el registrador nacional. Veamos a continuación todos los detalles. Bueno, decirles que fue una sesión muy importante. Tuvimos la oportunidad de hablar claramente con el registrador, nos contó cosas tan importantes como la operación Democracia, que ellos como registraduría están implementando. Nos habló de la garantía que tenemos ahora para elecciones tanto de Senado como de Senado, Cámara y presidenciales. Hablaron de temas importantes como las elecciones que se van a tener ahora el 29 de octubre de los consejos municipales de juventudes. Están listos y preparados. Hablamos también de la biometría facial, que van a tener aproximadamente 65.000 mesas, o sea que eso es un número supremamente importante. Habló de un cubrimiento total territorios a través de líneas satelitales. O sea, lo que hicimos fue despejar muchísimas de las dudas que teníamos. También decirles que se tocaron el tema de alertas tempranas y denuncias. Esto es clave y esto es hace parte de toda la sociedad. Estamos hablando de entidades y de los seres humanos como tal. Denuncias son muy importantes acerca de anomalías que se vean. Hablamos también de los medios de comunicación, el papel tan importante que ustedes como medios de comunicación juegan en este momento para que a través de ustedes la comunidad, la sociedad conozca lo que la registraduría está haciendo. Importante resaltar lo que nos decía el registrador, la garantía que nos están dando como registraduría en la claridad que vamos a tener, la efectividad y la velocidad con la que se van a transmitir los datos que conocemos todos como E14 y todo esto, y pues la efectividad con la que se van a desarrollar todas los próximos comicios electorales. Entonces, fue una mañana llena de muy buenos insumos, sobre todo para nosotros que estamos en este ejercicio y para ustedes como país, pues entender que la registraduría cumple un papel fundamental, pero que todos hacemos parte de lo que corresponde a alertas tempranas. Bueno, lo que le corresponde a la registraduría es todo aquello relacionado con la logística electoral. Y no se olviden que como se trata de una consulta popular, no solamente habrán elecciones en el territorio nacional, sino también
fuera del país, es decir, con los ciudadanos que viven colombianos en otros lugares del planeta. Luego eso implica una logística muy grande, implica unos tiempos muy necesarios, mínimo de 3 meses para poder realizar el proceso de planeación, pero todos estos son supuestos porque primero tendremos que esperar cuál es la decisión final de la plenaria del Senado de la República. Con el debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión de Ética, llegamos al final de nuestra emisión de Comisiones en Vivo. No olviden conectarse este jueves a las 2 de la tarde para conocer el resumen de cada una de las comisiones del Senado de la República. Manténgase informado en tiempo real siguiendo nuestras redes sociales como @congresocol. Nos vemos la próxima semana con una nueva emisión de Comisiones en Vivo. Los esperamos.